El tema de esta mañana es emociones y para que nos hable de este tema estará con nosotros nuestra amiga Miriam Romero. Miriam, micrófonos son tuyos. Buenos días. Cada una de ustedes tengan un buen amanecer. El Ministerio Ayuda Internacional les da una cordial bienvenida, esperando que sea este plato, este desayuno virtual el que estemos celebrando. Y en esta mañana vamos a ampliar un poco más lo que significan las verdad. Y ustedes saben que hay muchos tipos de que todas por naturaleza tenemos. Hay tres tipos de emociones en las cuales nosotros nos vamos a basar, en las que podemos, eh, en las que podemos estudiar, porque habrán muchas, pero sabemos que a veces de todo lo que existe, ¿verdad? No hemos sido capaces de poderlo analizar, pero basta con que analizamos primeramente que el cuerpo tiene tres actitudes que van con el pensamiento, van con el estímulo del cuerpo y van también con la actitud corporal que tenemos. Según el DRAE, el término emoción significa estado de ánimo producido por impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos que con frecuencia se traducen en gestos, actitudes u otras formas de expresión. Emocionable significa emotivo, muy sensible a la emociones. La persona emocionable es alguien cuya conducta se rige por las emociones en vez de por la razón. A los que asisten al seminario que están en ocasiones como es la emoción, que dicto acerca de que este tema siempre se asigna la tarea de leer el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios podemos encontrar muchas, como decir, consejos, buscando todos los versículos que comparan los sentimientos o las emociones con la sabiduría, porque las emociones van compaginadas con la sabiduría. Al llevarlo a cabo, por lo general aprenden que una de las diferencias entre la sabiduría y la emoción es el tiempo o el momento en que se expresa. A veces cometemos tantos errores porque por la misma emoción nosotros expresamos ciertas frases, ciertos gestos y a veces hasta respondemos cosas que no deberíamos. Dice el Proverbio 18:3, es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar y antes de saber lo que estamos hablando. Imagínense cuántos errores se cometen a veces, porque nos emocionamos tanto que no hemos entendido ni qué es lo que vamos a contestar, porque hemos actuado con emoción. Cuando nosotros tenemos esa templanza, ese control, primero pensamos, sabiamente contestamos o no contestamos, para no cometer un error. Dice, la sabiduría siempre espera actuar hasta el momento adecuado, mientras que la emoción siempre quiere actuar ahora. O sea que lo que sentimos, según lo que vemos o según lo que se ha presentado en el momento, nosotros actuamos
emocionalmente, primero con los gestos. Si es tristeza, tristeza. Si es alegría, pues un gesto de alegría. Si es de dolor, pues dejemos un ay. Todo tiene un gesto según sea la emoción. Y dice, dejarse llevar por las emociones es imprudente. Clama por una acción inmediata. Por el contrario, la sabiduría tranquilamente piensa en cómo una decisión afectará. Es muy fácil a veces por dejarnos ir por la emoción es donde cometamos el error, ya sea de hacer algo inadecuado o de encontrar algo que no debe. Las emociones solo se preocupan por el momento, por el hoy. Qué precioso cuando dice, todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta edad. ¿Por qué? Porque nos dejamos ir por la emoción y a veces con la rapidez que queremos todo, nos olvidamos tal vez de lo que hubiéramos adecuadamente haber hecho. Cuando dice todo hombre prudente obra con conocimiento, es porque usted va a actuar de acuerdo al momento, con la actitud adecuada, con la emoción. No podemos dejarlo ir. A veces actuamos con necedad a causa de la misma emoción, ¿verdad? ¿Cuántas veces has dicho o hecho algo arrastrado por la para luego sentir un profundo arrepentimiento por haber actuado tan locamente? Cuando cuando acudimos al libro de los Proverbios, ahí vamos a encontrar cuántas veces, cuántas actitudes nos han hecho caer en estos errores. Porque tal vez por decir algo, después que del conocimiento nos queda esa palabra mal dicha, o le van a decir, es que usted el gesto que hizo. O sea, ahí va en cuenta la emoción y va en cuenta la actitud que usted, en la que usted actuó, tal vez aún sin decir nada, y dice, para luego sentirse un profundo arrepentimiento por haber actuado tan locamente. O sea, la que dio la actitud, la que dio la emoción, se fijó de que lo hicimos aturdida, lo hicimos tal vez hasta sin querer, ¿verdad? Porque cuenta este tema de que cuando alguien ha recibido una de enfermedad, uno no sabe qué es esto y no sabe qué palabras pudo ser o una indiferencia, ¿verdad? Cuando alguien te ha contado que no. Y tal vez en lugar de dar un consejo, lo que fue hacer esto, bueno, ¿verdad? Yo qué puedo hacer, pero lo hemos hecho hasta con nuestra actitud. Y dice, ay, si tan solo me hubiera callado la boca, porque cometimos el error. Y eso ya queda en nuestra mente, que a veces dice, es increíble el daño tan grave que puede ocasionar una relación solo arranque emocional, una sola expresión de ira. Y me imagino que cuando dicen en una relación, en un matrimonio,
se ha escrito al problema y sin meditación alguna, sin sabiduría alguna, hemos proferido una palabra o hemos hecho un gesto a causa de esas expresiones que son variables. Hemos ofendido, hemos actuado mal y después más. Por eso habla el libro de Proverbios cuando nos, nos ponemos a proferir palabras. Qué bonito, ¿verdad? Cuando dice aquí la palabra, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir mal delante de Dios, porque Dios está en y tú sobre la tierra. Miren qué buenísimo Eclesiastés 5:2. Bien sabe que no nos demos prisa con nuestra boca, porque todo eso sale del corazón. Y por eso a veces nos apresuramos a decir una palabra. Saben que toda palabra está delante de Dios. Todo lo que hacemos está delante. Una vez cuenta esta historia, cuando intentaba aprender a controlar la lengua, contestar de malas, me agarré un berrinche, tal que el Señor tuvo que decir, basta. Si fuera yo, hubiera dicho el Señor, Miriam, basta, cierra tu boca, ni una sola palabra más. Salí como un rayo de habitación, corrí por el pasillo y me encerré en el baño. Estaba tan molesta que me tapé la cara y grité hasta más. Hay veces que las ataduras de sacar están tan enraizadas que hace falta una determinación de hierro para escapar. Qué tremendo cuando no hemos logrado dejar ese mundo, esas malas actitudes antiguas, cuando no conocíamos que debemos de tener un amor en el cual se definen tantas partes de la planta. Se desglosa este versículo cuando dice que lo que es el amor, y de ahí proviene todo esto, cuando nosotros decimos una palabra a nuestra pareja y después regresamos tal vez con vergüenza. Y estaba tan molesta que me tapé la cara con una toalla y grité hasta más. ¿Por qué? Porque estaba desatando todo su ego, todo lo que tenía dentro de su corazón. Porque sabe que si hubiera dicho algo más, bien sabe. Hay veces en que las culturas de nuestra cara están tan enraizadas que hace falta una para escapar. Imagínense cuando a uno lo operan y le sacan algo de su cuerpo y dice el doctor, ay, aquí encontré una gran raíz que no podían sacar. Imagínense, así ha de ser el Señor cuando examinan su corazón y le está costando que hace pasarnos a un desierto. Imagínense cuántas cosas David habrá pasado para sacarse del corazón todas sus actitudes que él tenía, como cuando él se enamoró de la mujer, pues porque no pudo dominar esa emoción. ¿Qué hizo? La hizo verdadera, como dijéramos, la llevó a cabo, porque no se puso a pensar en el control que debería de tener delante de nosotros. Entonces es en vano con el ¿verdad? Es por eso que tenemos que aprender a batallar contra las descontroladas para traerlas bajo el control y en función a la voluntad.
cuando leemos aquí en el versículo de Gálatas 2:21, nos dice cómo batallar contra las pasiones. Y dice este versículo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ustedes saben que cuando no conocemos al Señor, estamos bajo la ley. Y la ley que nos trae, la ley se hace para ¿qué hace que nos buscamos? ¿Por qué? Porque no hemos buscado la gracia. ¿Y a quién hemos buscado? Al Señor. Él es la gracia en nosotros. Y Él nos ha dejado algo. Nos ha dejado la gracia para que le busquemos. Porque entonces sería en paz, ¿verdad? Nosotros estamos representados y debemos de buscar en siempre la ayuda. Vemos en la palabra de cuando tenemos cuando actuamos de forma que el control de al principio no le resultará fácil controlar. Nunca lo es cuando usted y yo intentamos romper un hábito. Es bien difícil quitarnos todo aquello que venimos arrastrando. Tal vez una mala educación, una mala compañía que hay. Y entrar de súbito así, cambiar de solo, tal vez no es. Pero si buscamos la palabra de Dios, siempre ahí le vamos a encontrar la solución al problema. Tal vez a nuestra mala manera de hablar, nuestra mala manera de actuar, de discriminación. Ahí vamos a ir controlando. Siempre pensemos en la humana. Es necesario que batallemos en nuestro interior, pero ¿cómo? Clamando a Dios. Cuando nosotros nos sentimos abatidos, que no hayamos salir de algo, que tal vez nos comprometimos, nada cuesta. Ayúdame, Señor. Socórreme. Qué maravilloso saber que el Espíritu Santo siempre está con nosotros para ayudar. El Espíritu Santo nos redarguye de todo aquello que nos está haciendo. Él está presto para ayudar en todas situaciones. Y dice, usted se ha dejado dominar por un mal hábito, como comer por razones personales. Cuando se siente a comer, diga ahí, Espíritu Santo, ayúdame a no comer. En un restaurante donde todos están ordenando cosas, usted se siente platear, puede clamar el Espíritu Santo, ayúdame. Hay un versículo en el cual dice, pone cuchillo a tu garganta. Ese cuchillo es un cuchillo puramente espiritual, digamos, para que usted no coma de más, para que usted no actúe como usted no quiere ser, pero la emoción de ver el alimento puede darle deseos de comer más de lo que tal vez usted está en un proceso de mejorar su alimentación, en un proceso de en un deseo de mejorar corporalmente. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Yo les quiero decir que hoy con la salud de mi esposo que ha sido
estado encerrado, es una dieta fuerte. ¿Qué tengo que hacer? Aunque me dé mucha emoción ver las comidas, tengo que actuar conforme a ayudarle a él. Y ahí tengo que sacar de mi corazón el hacerlo, porque sé que es un bien para él. Entonces yo, aunque de otra cosa, yo como a la parte. ¿Y eso qué? Va a redundar en que también mi salud va a mejorar. Entonces lo mismo es la palabra de Dios. Nosotros, si estamos enfrente de alguien que está tal vez en un proceso de haber conocido al Señor, entonces estamos tratando de dar un testimonio de mejor actitud, de mejores emociones, de mejores gestos, de no actuar con rapidez y no llevar todo con sabiduría para no hacer caer a uno. Allí ponemos cuchillo tal vez a nuestra voz, no a nuestra garganta, pero viene a ser muy parecido, ¿verdad? En que no debemos de dejar que nos tome esa falta de salud. Conocimiento podemos tener porque leemos en la palabra muchos proverbios, los cuales nos dice que debemos aprender a tener templanza. Y aquí nos está enseñando cómo ir controlando nuestras. He descubierto que el Señor no le hace todo por uno en esta vida. No basta solo buscar a alguien que nos imponga manos y ore para que seamos libres de todas nuestras ataduras. Nuestra mente y nuestra voluntad tiene un papel que jugar. Para el éxito hace falta una combinación de fe impulsada por la acción. Yo me recordaba en este momento de cómo el apóstol Pablo dice en un versículo de que no seamos ligeros en imponer manos. ¿Por qué nos dice eso? Pues porque a veces no manejamos la forma de cómo vamos a orar por alguien. Hay tantas actitudes que la emoción nos lleva a imponerle manos a todo el mundo. Y entonces él enseña que no debemos de ser ligeros en poner manos. Pues hay muchas personas que en sus doctrinas usan que imponer las manos con ligereza, pues no sabemos a quién se las estamos poniendo. Pero debemos de ser prudentes en todas esas actitudes. Nuestra voluntad es orar por las personas, yo sé. Pero si usted no está bien preparado para ese tipo de actitudes, no nos dejemos ir por la emoción, ¿verdad? Porque ahí se produce una acción de ir a ponerle las manos a otro. ¿Y por qué? Porque tal vez hemos aprendido, es algo que tal vez hemos llevado a cabo en alguna otra oportunidad, pero ¿qué más que el poder estar controlando tu y dice en Proverbios 4:7, el autor nos dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Nuestras posesiones pueden ser la familia, puede ser el matrimonio, nuestros hijos, nuestro hogar en general. Y allí es donde debemos de adquirir esa inteligencia. La sabiduría siempre tiene que ir acompañada de la inteligencia. Son dos palabras muy diferentes, porque la sabiduría viene de Dios y la inteligencia la acompaña el hombre. Pero si acompañamos la sabiduría
con la inteligencia podemos llevar a cabo muchas cosas buenas. En otras palabras, tenemos que poder ver más allá de las mentiras que Satanás nos pone en la mente y los sentimientos que hace que surjan en nuestro interior. Es necesario fijar los ojos en la palabra de Dios y actuar sobre lo que dice, no sobre lo que el enemigo hace que sintamos que queremos hacer. Y en este versículo nos dice sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esto se habla en el Proverbios 4:7. ¿Y qué sucede? Nosotros debemos de actuar con sabiduría y adquirir inteligencia también sobre todas nuestras posesiones. Cómo vamos a manejar nuestro matrimonio, cómo vamos a manejar. Fíjense que el matrimonio es una parte. El matrimonio necesita esa inteligencia para que usted lo lleve con amor y que lo lleve con paz, con mucha sinceridad y también compartido. Todo lo que hacemos debemos de compartirlo con nuestra pareja, pero en un sentido inteligente, no actuar con esa alevosía, con esa fuerza que queremos dominar a la pareja, ya sea hombre o mujer a hombre, ¿verdad? Es una cosa diferente, pero si actuamos también con inteligencia, todo va a salir bien. Yo les puedo decir en mi forma de ser que cuando no conocía al Señor, tal vez era un poco pasiva, pero no lo hacía con inteligencia, mucho menos con sabiduría de Dios, porque tenemos 48 años de estar casados con mi esposo. Y gracias al Señor, pues que me ha tocado eh, alguien que ha podido entender, que ha podido actuar con mucha inteligencia. No porque yo sea buena, sino que porque Él ha actuado pasivamente conmigo. Tal vez yo mi actitud, mi carácter en algún momento ha sido fuerte, pero eso ha hecho que nuestro hogar perdure tanto tiempo. Y así con nuestros hijos. Todos nuestros hijos tienen emociones diferentes y actitudes diferentes, pero nuestros hijos también nos conocen a padre y madre que somos diferentes y saben cómo acogernos a cada uno. Claro. Entonces, nuestros hijos van a aprender también ellos a ser esposos, a ser hijos, a ser compañeros, a ser amigos, compañeros de trabajo, que deben de aprender también a actuar con diferentes emociones. Así es que esa es la forma en que vamos a manejar las diferentes posesiones que Dios nos da, ¿verdad? Así en nuestro trabajo, así en nuestra familia, así en nuestro hogar, porque son emociones muy importantes que las tenemos a la mano. Dice, si usted desea ser alguien que está comprometido de veras con la palabra de Dios, tendrá que aprender a dejarse llevar por el Espíritu Santo y no por las emociones. Cada vez que surge en mí una emoción o un sentimiento, lo pongo a prueba para ver si concuerda con la palabra de Dios. Si no concuerda, el Espíritu Santo me lo revela y lo resisto. Nosotros como ser maduros en la fe, que tal vez no estamos a la perfección, pero si estamos de la mano con el Espíritu Santo, vamos a recibir esa revelación y eso nos va a hacer resistir, porque la palabra misma lo dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hay personas que no quieren aceptar que el diablo está actuando cuando algo contrario se nos enfrenta. Pero también hay cosas que, como lo decíamos antes, que no todo lo va a hacer
una emoción. Ni todo lo va a hacer Dios, sino que también tenemos que actuar, ¿verdad? No depender de la carne, no depender de mi actitud emocional, sino también tenemos que poner voluntad propia, porque tal vez hasta como por actuar así, lo que sucede es que tenemos fracaso, ¿verdad? Esta es la forma en la cual batallamos en contra de nuestras emociones. ¿Y cómo evitar dejarse llevar por las emociones? Haciendo uso de la voluntad para tomar la decisión de seguir la palabra de Dios y no a nuestros temores. Debemos de ser firmes, hermano, batallando cada día con todas nuestras emociones. Yo les quiero decir de que yo ayer recibí una noticia acerca de el esposo de mi hija. El esposo de mi hija estaba entrando en un plan muy bueno con todos nosotros como familia, porque él es una persona americana con otras costumbres y otros idiomas. Entonces, nosotros tenemos que actuar con emoción y con actitudes con él por no saber el idioma. Pero el problema que pasó fue de que mi nieta me da la noticia de un problema de él muy grave en enfermedad. Y entonces mi emoción se subió, hasta me dolió mi estómago. Y había un sentimiento triste en mí, pero que yo tenía que presentárselo a los demás de una forma calmada, porque si yo hubiera sido de un sistema que hubiera demostrado mi emoción como con escándalo, ¿verdad? Yo hubiera transmitido eso a mi familia, pero he tratado de llevarlo con calma y sin embargo no he hablado con porque creo que no estoy preparada para darle fuerza, pero lo que hago yo solo es mandarle mensajes en los cuales pueda entender que en Dios está la solución para que nos calme esa emoción que yo sentía. Pero si no estoy preparada, yo le voy a transmitir a ella al revés. Ni le voy a decir, Dios está contigo y está con él, ¿verdad? Debemos de aprender a controlar nuestras emociones. Carente de emociones. Alguien que carece de emociones es alguien a quien le es imposible demostrar sus emociones. Alguien que siente poca o ninguna emoción. En lo personal, yo lo que traté fue de poder manejar mi emoción, pero no iba con lo que en este momento se está leyendo. Dice, si una persona ha sido maltratada en el pasado, a menudo desarrolla una dureza interna, una muralla protectora. Puede que tenga los mismos sentimientos que los demás, pero les resulta imposible expresar. Y eso es a base de haber tenido y también seguir consiguiendo en la mente todo lo que pasó. Yo leía de una persona que era, había sido violada en su antigua vida, o sea, cuando no había conocido al Señor. Entonces esta persona solo demostraba dureza, solo demostraba indiferencia, era un gesto, era una emoción que ella tenía, ¿verdad? Cuando iba arrastrando ese pensamiento siempre. Y qué difícil cuando no podemos quitar de nuestra mente eso, cuando no hemos entendido que Dios ya tomó de nosotros todo eso y Él quiere cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento. Entonces lo refleja en su gesto, la dureza de su corazón. No ha podido quitar ni sanar esas heridas tan profundas que se tornan insensibles por completo
completo, no son capaces de sentir nada. En ambos casos es necesaria una sanación genuina. Es por eso que ustedes han visto cuántos mensajes de esa sanidad interior. Han visto esos mensajes sobre esas raíces de amargura que no hemos dejado. Y como nos contaba en un mensaje la hermana, eh, mi hermana colombiana, María Eugenia Vargas, que ella nos contaba de dónde provenía muchas cosas que a ella le habían pasado, ¿verdad? Pero al conocer a Cristo, al conocer la verdadera naturalidad de Dios en nosotros, es necesario conocerla para que haya una sanidad. Emociones inflexibles o desenfrenadas. Y dice Efesios 4, 17, 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ella, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Yo recuerdo que he leído en el libro de Salomón. Salomón fue un hombre que Dios lo usó para hacer su templo. Le dio tantas riquezas, le dio tanto, pero Salomón terminó porque no supo manejar sus emociones. Terminó en la lascivia, terminó por ese, esas emociones que le fueron proferidas por esta mujer, estas mujeres que se le entregaron a él. Y él no pudo dominar ese vicio de tener mujeres a su antojo, ¿verdad? Y él terminó así, cometiendo, dice, con avidez toda clase de impureza. El Señor atrajo mi atención a este pasaje acerca de los inconversos y me mostró dos cosas al respecto. En primer lugar, dice que los inconversos son duros de corazón e insensibles. Mas en el mismo versículo dice que viven en o dejan llevar sus sentimientos por la lascivia y la impureza de la carne. Las personas, cuando uno les ofrece la palabra de Dios y les dice, desea aceptar al Señor, desea tener a Cristo en su corazón, bien fácil dicen no. Yo escuchaba a mi hermana Margarita decir que ella le había ofrecido orar a alguien, por alguien orar, ¿verdad? Y que le había dicho, no, gracias. Y que ella sintió duro en su corazón. ¿Por qué? Porque esta persona está en un momento insensible, está sacando a luz su emoción, de que como cree que es más lo que ella es, lo que ella hace, lo que hay en su corazón. Y no pudo evaluar lo que era la oración, lo que era el mensaje que Dios le mandaba. ¿Por qué? Porque estamos dejándonos llevar por estas emociones, nuestros sentimientos, por la lascivia o por la impureza de la carne. A veces la gente dice, no, yo no soy digna, yo me voy a preparar, dice, ¿verdad? Me voy a preparar para estar con Dios porque no estoy de acuerdo todavía. Imagínense, Dios, es cierto, Dios se preparó porque venía con ese propósito, pero ¿qué tal esta persona? Nuestra vida no depende de nosotros, depende de Dios. ¿Y qué tal si esta persona Dios le estaba dando una oportunidad y en el camino
le pasara algo y tuviera que partir, te vas sin el Señor, tu alma se pierde, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Al meditar en este pasaje, el Señor me mostró que esas personas son incapaces de hacer con sus sentimientos lo que deberían o correspondían hacer con ellos. Dios nos ha dado los sentimientos para que cumplan un propósito específico y para que nos sirvamos de él en nuestra relación con él. Estas personas se han endurecido a tal extremo que les es imposible utilizar para lo que fueron creados. Satanás los ha desviado de manera que viven vidas desenfrenadas, rigiéndose por lo que le viene en gana hacer. Creen estas personas que porque no haber proferido con su palabra con el Señor, que no van a dar cuenta un día. Y la Biblia nos dice que vamos a dar cuenta de lo que hacemos, aún de un gesto, de una emoción mal dicha. Vamos a dar cuenta. Por eso Él manda que controlemos nuestras emociones, porque de ahí dependen nuestras actitudes y aún nuestros hechos, porque eso lo puede llevar a un mal proceder. Me cuenta un joven que dice que a él le golpearon su carro y que salió de su carro a hablar con la persona que lo había golpeado. Y él dice que le decía, discúlpame, fíjate que no me fijé. Y yo mejor me retiré porque yo sentía que ya estaba sintiendo ganas de reclamarle en otra forma. Pero ¿qué hice? Mejor me retiré. Porque él pudo aceptar que esa emoción no le iba a traer nada bueno. Y lo que hizo fue mejor retirar. ¿Y cuál es la filosofía que sigue el mundo en la actualidad? Si te hace sentir bien, hazlo. Es menester que ni usted ni yo vivamos ese estilo de vida. ¿Se dan cuenta cuánta sabiduría debemos de tener para no reaccionar en ninguna forma negativa? Porque eso nos va a traer consecuencias en las cuales después nos vamos a arrepentir. Busquemos en el libro de los Proverbios y meditémoslo y vamos a encontrar muchas respuestas a nuestras necesidades. Unamos siempre sabiduría, unamos siempre inteligencia y vamos a encontrarle el control a nuestras emociones. Muy agradecida de su atención. Gracias por estar ahí, por escuchar, esperando que esta información sea de mucha ayuda para nuestras vidas y para todo nuestro entorno. Que Dios les bendiga y sabemos que vamos siempre a estar en control de todas nuestras emociones, ya sean de alegría, de amor, de tristeza, de lo que sea, vamos a poder dominar esa ira, vamos a poder dominar esa tristeza, que si tenemos aversión a alguien, también pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que podamos evadir esos miedos, que tomemos ese lugar mejor, el temor de Dios, que Él es el que va a tomar en lugar de nosotros. Y si hay vergüenza de algo, pongámosla a los pies de Cristo, que ella va a ser nuestra solución. Que el Señor les bendiga y gracias por este privilegio tan grande. Bendiciones y buen